Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Hoy es una enseñanza especial. Recuerden que estamos viendo el libro de Salmos, ¿no? Entonces pusimos una pausa en Salmos y vamos a ver un tema, un tema especial que Dios ha puesto en mi corazón para hablarle a los papás el día de hoy. Así que este mensaje es directamente para todos los papás. Y los demás no van a decir, pues mejor vámonos, ¿verdad? Porque nosotros no van a hablar, no, la misma palabra, aunque le toca a los papás, yo sé que va a estar hablando al corazón de cada uno de ustedes. Así que yo quisiera orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra nos permite aprender, ver lo que tú quieres para con nosotros. Háblanos, enséñanos, ministranos. Permite que a través de tu palabra en nuestros corazones podamos ser transformados, Dios. Háblanos directamente y permite que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como papás, ¿cuánto le dan gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Sí o no? ¿Qué tantas bendiciones Dios les ha dado? Yo creo que desde el hecho de que tienes una familia, desde el hecho en que Dios te ha permitido ser papá, es una bendición. Ahora, si aparte de ser papá, somos hijos de Dios, es una bendición más grande. Al ver cómo Dios nos ha rescatado, yo no sé cuál era la situación de su vida, cómo vivían antes, cómo era su vida antes de conocer a Dios. Pero el hecho de que ahora conoces a Dios, que Dios ha dado una bendición a tu vida, creo que es una razón por la cual agradecerle mucho más a Dios. Y no solamente porque es el Día del Padre, sino día a día por ver la mano de Dios sobre nosotros. Su mano de cuidado, su mano de bendición y de provisión en todo momento en nuestra vida. La pregunta que hoy pudiera hacerte el día de hoy es: ¿cómo responderle a Dios a tantas bendiciones? ¿Cómo responderle a Dios a lo que ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo responder a lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros? El día de hoy estaremos leyendo el capítulo 24 del libro de Josué. Y eso es muy importante porque me habla, así como un contexto, Dios había escogido un pueblo que lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó a una tierra que fluye leche y miel. Dios había prometido a su nación darle un territorio. Y en el capítulo 24 estamos en la conclusión de esas promesas. Dios había prometido bendecir a su pueblo y Dios lo había hecho. Dios les había dicho que les iba a dar un territorio hasta donde ellos pisaren, hasta donde pisaren la planta de vuestro pie, ahí eso será tuyo. Y Dios ha cumplido. Dios ha respondido fielmente como Dios es. Y llega un momento en este final del libro donde Dios va a hablar a través de Josué y va a dar un recordatorio de lo que él ha hecho. Y me gustaría leerlo porque al momento de ir leyendo, voy a tocar parte de lo que ya he mencionado, pero voy a tocar simplemente la manera en cómo Dios ha bendecido a su pueblo. Y esta manera de poder recordar lo que Dios ha hecho en el pueblo de Israel, creo que es una manera para nosotros también de meditar y recordar de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, vamos a irnos verso a verso, capítulo 24, versículo 1, dice así: y reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Hay un momento donde mandan llamar a los hombres. Interesante, son los hombres.
Es a los varones. Es a los ¿quién? A los ancianos de Israel, que eran los líderes, a los príncipes encargados de diferentes áreas, a los jueces que guiaban, a los oficiales. Y bien importante porque dice aquí que todos ellos se presentaron delante de Dios. Y es importante el poder entender esto, porque hay un privilegio que no cualquiera podía tener de poder acercarse y presentarse delante de Dios. Hoy todos los que estamos aquí podemos tener ese privilegio. ¿De cuál? De venir a la presencia de Dios y escuchar lo que Dios nos va a decir. Ellos están siendo reunidos para escuchar la voz de Dios. Nosotros como hombres y toda la iglesia estamos hoy reunidos con el mismo propósito. ¿Y cuál es? Escuchar la voz de Dios, de lo que Dios quiere decirnos, de lo que Dios quiere hablar. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Entonces se reunieron para escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que Dios ha dicho, que Él está comunicando. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré. Dice: padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Lo primero que Dios me habla es cómo inicia su pueblo, cómo Dios los va a traer del otro lado del río. Pero importante, me dicen de qué manera ellos se encontraban. Vivían en idolatría porque ellos servían a otros dioses extraños. Y creo que eso es importante resaltar, porque todo esto me habla cómo Dios nos ha traído de otra parte. Yo no sé cuántos de aquí, sino que todos, Dios nos rescató de la idolatría. Estábamos en una mirada diferente, poniendo a alguien antes que a Dios, y Dios nos ha traído de esa condición. Dice así, a partir del versículo 3, empieza Dios a hablar y te vas a dar cuenta, ve todo lo que Dios ha hecho, porque no es algo, no va a contar algo que el pueblo hizo, sino va a contar lo que Dios ha hecho. Dice así: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Este versículo igual me habla lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Primero tomó a Abraham. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo trajo a la tierra de Canaán. ¿Qué más hizo Dios? Aumentó su descendencia y lo impresionante, le dio un hijo cuando ellos no podían tener hijos. Y cuando yo leía esto, ponía otra vez un paréntesis. ¿Cuántos de nosotros como hombres Dios no nos ha rescatado del otro lado de qué? Pues de la idolatría, del pecado, todos. Y Dios nos ha bendecido y es Dios el que nos ha escogido, el que nos ha traído a Él, el que nos ha aumentado, nos ha bendecido, incluso nos ha dado un hijo. Y algunos de ustedes, quizás en la misma condición en la de Abraham, que a lo mejor no podían tener hijos, y Dios hizo un milagro, Dios hizo algo sobrenatural, y el día de hoy pueden ser llamados padres porque Dios les ha dado hijo. Versículo 4 dice: y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y aquí me cuenta la historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios escoge a Abraham, lo Isaac, Jacob, y de repente Dios a través de José tienen que llegar a Egipto. Y dice ahí: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después lo saqué. Sabemos la historia, ¿no? El pueblo estaba en Egipto, Dios mandó sus plagas, mostró su poder y no dejó ahí a su pueblo, sino que también lo sacó de Egipto. Versículo 6: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová,
Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Y simplemente está recordando algo sobrenatural de lo que Dios ha hecho. Algo que a lo mejor lo leemos y podemos decir, llámese la historia, pero es un gran milagro. Que Dios haya abierto el mar, que el fondo estuviera seco, para que por ahí pasaran miles, cientos de miles, millones de personas que habían salido. No es nada sencillo. Y no solamente eso, sino que acabamos de leer que cuando el pueblo vio, los egipcios, que el pueblo pasaba por ahí, ellos quisieron hacer lo mismo, y Dios en un instante volvió a juntar las aguas. Incluso dice, sus ojos vieron, fueron testigos de lo que yo le hice en Egipto. Y después de ahí, bueno, anduvieron muchos días en el desierto por causa, pues, del pecado de ellos. Versículo 8 dice, yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y Dios sigue mencionando lo que hizo. Después se anduvieron por el desierto, porque iban ¿a dónde? Al lugar que Dios había prometido, que era Canaán, un lugar que fluía leche y miel. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Entregarles esa ciudad. Llegaron, incluso pudieron a pasar el Jordán, y pasaron, hizo Dios otra vez un milagro, pasan el Jordán, llegan a Jericó, y en Jericó Dios da esa victoria. Impresionante, increíble, dando vueltas, guardando silencio, y en el momento en que Dios le dijo que gritaran, el grito fue tan fuerte, bueno, no fue por el grito, ¿verdad? Pero fue por la mano de Dios, que todo cae y ellos pueden tomar y conquistar. Y otra vez, si te das cuenta, es Dios que el que los ha tomado, el que los ha sacado, el que los ha llevado, el que los ha conducido, el que los ha librado. En todo momento es Dios. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Y otra vez es otra historia. El pueblo está en una batalla y de repente este Balac manda contratar a un profeta que se llama Balaam. La historia muy corta, todos conocemos a Balaam, ¿verdad? Por la historia de que habló la burra, ¿no? Y entonces, ¿qué fue contratado para qué? Para maldecir, para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando él había aceptado y lo iba a hacer, Dios no se lo permitió. Y Dios hizo un milagro ahí, tanto así que en vez de declarar maldición, ¿qué declaró? Bendición. Y dice, incluso dice aquí, inmediatamente bendijo, o rápidamente bendijo al pueblo. Y otra vez es Dios librándolo, es Dios guardando hasta el día de hoy. Lo que estamos leyendo hasta este momento, lo que estamos viendo es la fidelidad de Dios sobre su pueblo. Cómo los ha sacado, cómo los ha rescatado, cómo los ha llevado. Ahorita que leíamos sobre el desierto, fueron 40 años. 40 años donde el alimento, la provisión, el agua, el vestido, todo Dios lo ha provisto, lo proveyó y nunca hubo necesidad de nada. Y otra vez, no perdamos el mensaje. Papás, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que desde el día en que hemos conocido a Dios hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel con nosotros? Nos ha bendecido en el trabajo, nos ha bendecido en nuestra casa,
nos ha bendecido nuestros hijos, sí. Ha habido momentos difíciles y a lo mejor momentos donde ha habido escasez, momentos de enfermedad, momentos complicados, pero en todo ese tiempo Dios ha estado ahí. Y ha sido Dios el que los ha guardado. Y ha sido Dios el que los ha bendecido. Ha sido Dios hasta este momento que podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Es más, todos los que estamos aquí podemos ver cómo desde el momento en que hemos conocido a Dios, Dios ha bendecido nuestras vidas. Maldición no hay. No hay maldición. Y como paréntesis, aún, creo que este mensaje me iba a entender algo. Si hubiera alguien que quiera hacernos daño o nos quiera hacer cualquier cosa, no debo de preocuparme porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene esa provisión y ese cuidado. No va a permitir que nada malo nos pueda suceder. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha planeado en todo momento es bendecirnos. La bendición de Dios está en nosotros en todo momento. Sigamos leyendo, versículo 10. Versículo 11, perdón. Dice, pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos y todos los feos que andaban por ahí, ¿verdad? Dice, y yo los entregué en vuestras manos. A una promesa que Dios le había dicho a su pueblo. Cuando Dios va llamando a su pueblo, llevaba a Moisés, no sé si recuerdan. Pero llega un momento donde Moisés va a morir y toma el lugar Josué, el que estamos hoy leyendo en esta historia. Y pareciera que Josué decía, ay, está muy difícil este paquete que Dios me está dando. Y Dios le dice, no te preocupes, tú ve y yo te voy a entregar la tierra. Y yo voy a pelear por ti. Y yo te voy a bendecir. Y yo te voy a dar todo lo que yo he prometido que daría para ti. Y tú lees la historia, cómo el pueblo llega y tiene que pelear contra la nación en los pueblos. Y en todo momento Dios le dio la victoria. En todo momento Dios cumplió su palabra. En todo momento Dios estaba firme y fiel en lo que Él había dicho y en lo que Él había prometido. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el pueblo, aunque salía a pelear, el que le daba la victoria es Dios. Papás, en nuestra vida es lo mismo. Día a día tenemos una batalla difícil a veces de pelear, de luchar. Una batalla que de repente es complicada. Pero de la misma manera hay una promesa que Dios nos ha hecho, que Él pelearía por nosotros. Incluso dice su palabra que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque es Dios el que nos bendice, es Dios el que nos cuida, es Dios el que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. En otras palabras, lo que Dios ha dicho que hará contigo, Él lo va a cumplir. Y no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que Dios ha dicho. Incluso dice ahí, versículo 12, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. ¿Sí? Estos, los tábanos, bueno, algunos dicen que eran como abejas o algo. Yo conozco los tábanos que son como zancudos, grandes, que traspasan mezclilla y traspasan todo. Puede estarte moviendo y el tábano ahí está pegado, ¿no? Entonces, no sabemos si habla de estos o otro tipo de animal, pero lo que quiere Dios decir es, yo fui el que los peleé, incluso con cosas tan insignificantes como un zancudo, pero no fue ni tu arco, no fue tu mano, no hiciste tú nada. Yo fui el que te di la libertad. Yo fui el que te di la victoria. ¿Sí? Y entonces dice versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
Llega un momento donde Dios le dice, incluso lo que estás viviendo el día de hoy, dice, todo yo te lo he entregado. Dice, recuerden que otra vez, Dios les entregó esa tierra. Y al llegar a esa tierra, era una tierra que fluía leche y miel, eran los mejores frutos. Cuando los dos espías fueron a ver, dan indicaciones de que es un lugar impresionante. Y Dios les está diciendo, quiero que veas cómo te he bendecido. Porque ahí donde estás, ahí donde vives, ahí donde moras, ahí donde comes, ahí donde tú tomas del fruto, es algo que tú ni has hecho nada, yo te lo he dado. Y otra vez está mostrando la fidelidad de Dios, está mostrando el amor de Dios, está mostrando el poder de Dios sobre todos, sobre todo su pueblo. Está hablando de la grandeza de nuestro Dios y cómo ha sido fiel, los ha alimentado, los ha ayudado, los ha provisto. Y en ningún momento Dios ha fallado. Y otra vez, papás, creo que de la misma manera nosotros tendríamos que ver el día de hoy cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nunca nos ha dejado. Como el trabajo, la casa, el lugar. Claro, a veces quisiéramos tener más, pero Dios nos ha dado el sustento todos los días. ¿Se acuerdan cuando se iban a casar? O no sé si a ustedes les pasó, a mí sí. Que yo hacía cuentas lo que yo ganaba y lo quería sumar con lo que yo comía, dónde iba a vivir. Si para mí no completaba, yo pensaba, si me caso menos. Y uno decía, no, las cuentas no salen, así no es. Pero como uno está chavo y enamorado, nos aventábamos. Hasta uno llegaba a decir, con que durmamos en el piso, ¿verdad? Dicen por ahí, con que se amen, con un que coma. Eso dicen antes de casarse. Ya casado, eso ya no funciona. ¿Sí? Ya no aplica, ¿no? Ya tenemos que ver qué tiene que salir. Pero de repente tú ves, porque la Biblia me dice que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Y es increíble cómo, esto es para los muchachos, ¿va? Para que se animen. Y para las muchachas, para que se desanimen. ¿Sí? Tú ves cómo Dios te bendice y Dios te prospera. Claro que sí. Es impresionante ver que en el momento en que uno cumple, porque el matrimonio es el propósito que Dios pensó en el hombre. Y es increíble cómo Dios de una u otra manera te empieza a bendecir. Y te empieza a bendecir. Y quién sabe cómo de repente tenemos un refrigerador, una estufa, una mesa, una televisión, otra televisión, otra televisión. ¿Quién sabe por qué se llenan más de televisiones que lo demás, verdad? La cama y todo, y la cuna y lo que va creciendo, y de repente tú ves la mano de Dios en todo momento sobre tu vida. Entonces, no podemos quejarnos, no podemos decir que Dios no nos ha bendecido, no podemos pensar que Dios no nos ha bendecido hasta este momento. Y entonces, sigamos leyendo versículo 14, Josué, al momento que les habla todo lo que Dios ha hecho con ellos, mira lo que Josué dice en el versículo 14. Ahora pues, le está hablando al pueblo, aquí es a los hombres. Ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servir a Jehová. 4 cosas que yo veo aquí, que creo que es el punto principal de la enseñanza del día de hoy. Cuando tú ves lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú has visto cómo Dios te ha escogido, te ha llamado, te ha bendecido, te ha prosperado, te ha guardado, cuando tú has visto que Dios ha sido fiel en ti, creo que hoy Dios nos llama a través de esta lectura a entender algo, que si hay algo que se necesita el día de hoy, escúchame bien, en los hombres, yo sé que es en todo, pero yo estoy hablando al pueblo, a los hombres, a los varones, al día del Padre. Entender que si algo ocupamos el día de hoy es que tú aprendas a tenerle temor a Dios. Que puedas entender la responsabilidad que tienes como hombre.
que un día daremos cuenta. Si nos leemos al principio, mandaron llamar a los ancianos, a los príncipes, a los sacerdotes, a los jueces, a todos los hombres. Son responsables delante de Dios del modo en que vives. Y lo que Dios está pidiendo el día de hoy es que tú le temas, que puedas entender que con Dios no se juega. No podemos estar jugando a los cristianos. No podemos pensar de que voy a la iglesia y me digo cristiano y no vivir como cristiano. Yo no puedo vivir de esa manera. Tengo que entender de que Dios, el grande, el poderoso, el eterno, Él tiene poder para ayudarnos y bendecirnos, pero también tiene poder para castigarnos. Hermanos, Dios tiene poder para seguir obrando y bendiciendo tu hogar, o Dios tiene poder para poder apretar y tratar en tu hogar. Por eso tienes que aprender, número 1, a temer a Dios. Lo segundo que dice ahí, me ayudan a leerlo. Ahora pues temed a Jehová, y lo que dice, y servirle. Tengo que decirle a los varones el día de hoy, yo sé que trabajan, yo sé que tienen una responsabilidad en el trabajo y en su hogar, pero tengo que decirles que un día Dios va a llamarles a cuenta de la responsabilidad que ustedes tienen aquí en la iglesia. No por agradarme a mí, sino porque es un lugar donde Dios los ha puesto para servirle a Él. Es increíble, pero en la mayoría de las iglesias hay más mujeres sirviendo que hombres. Y lo que hace Josué es decir a los varones: ahora, cuando has visto lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que temerle, número 1. Número 2, tienes que servirle. Hermanos, Dios no nos ha llamado solamente a ser cristianos, a hacer una oración de fe y ya no venir nunca más a la iglesia. El día que estés delante de Dios y que Dios te llame a cuentas, ¿qué le vas a decir? ¿Fui gerente? ¿Fui el mejor en mi trabajo? ¿Fui el mejor en mi empresa? Porque Dios te va a pedir del talento que te dio para servirle. Ya ves, estamos tan enfocados en nuestros planes, en nuestros deseos. Queremos trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Pero no para Dios, sino para tener más, para acumular más, porque hemos aprendido que de esa manera tenemos. Y no estoy diciendo que no trabajen, pero tengo que ver que tengo una responsabilidad con Dios, no con el pastor, no con la iglesia, sino con Dios, que me ha tomado, me ha bendecido, me ha ayudado. Tengo una responsabilidad con Él. ¿De qué? De servirle, de derramar mi vida completamente en Él, desgastármela en Él. ¿Por qué? Por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. La tercera cosa que me dice ahí: temerle, servirle, y luego me dice con integridad y verdad. Y este es un punto muy interesante, porque aquí en la iglesia puedo aparentar ser cristiano. Es más, todos me dicen hermano. Pero Dios no me llama solamente a estar viviendo de un título, sino que Dios me está llamando a vivir en una integridad. Que lo que yo estoy escuchando aquí lo pueda vivir en mi casa, que lo pueda vivir en mi trabajo. ¿Cómo es tu manera de ser en tu trabajo? ¿Cómo es tu manera de ser en tu casa? ¿Cómo es tu manera de ser afuera? ¿Eres el mismo que se llama cristiano, se llama un hijo de Dios, que es alguien que Dios ha traído como cabeza dentro de lo que es el trabajo en la iglesia? ¿Cómo es? Si estás viviendo en integridad, tu manera de hablar, de conducirte. Porque me llama la atención que Dios le está llamando al pueblo de decir: pues ya han visto lo que yo he hecho en sus vidas. Importante, porque Dios no te está invitando a que hagas algo por fe o a la aventura, a ver qué tal es Dios. No. Sino lo que hace Dios es
Ya te he mostrado lo bueno que eres, que he sido contigo. Ya has visto lo bueno que yo he sido contigo. Lo que tienes que hacer ahora es vivir en integridad, servirle, temerle. Y también dice ahí, mismo versículo 14, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Bueno, muchos de nosotros el día de hoy pudiéramos pensar, ya no tengo dioses, porque antes era no cristiano, hoy soy cristiano. Pero muchas veces yo como cristiano puedo estar poniendo algo antes que Dios. Y eso se convierte en un Dios. Lo que puedo poner a veces antes que cualquier cosa, muchas veces como hombres, es nuestro trabajo. Y a veces criticamos a Judas porque cambió a Jesús por unas monedas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Quiero ganar más, quiero tener más. Pero yo debería de aprender a entender que si Dios me ha bendecido, yo tengo que entregarme completamente a Él. El dinero no es malo el dinero. Pero tengo que aprender que la bendición que Dios me va a dar no se encuentra en mis fuerzas, sino en lo que Dios tiene para conmigo. Ahora, algunos puede ser el trabajo. ¿Qué más puede ser un Dios para nosotros? Ayúdenme a ver qué cosas más pueden ser un Dios para nosotros, aparte del trabajo. Los hijos pueden ser primero están mis hijos que Dios. Bien, ¿qué más? El deporte, ¿sí? ¿Vas a venir? No, porque voy a ver el partido. ¿Qué más? Las diversiones, voy al gimnasio, voy a ir a correr. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Son las únicas. Yo tengo que entender qué es lo que tengo que arrancar y quitar. Otra razón puedo decir, tienes que quitar de tu vida lo que a Dios no le agrada. Tienes que temer a Dios, tienes que servirle, tienes que vivir en integridad y en verdad. Y número 4, tienes que quitar lo que a Dios no le agrada. Me gusta, sigamos leyendo. Dice el versículo 15. Dice, y si mal os parece servir, aquí te está invitando a servir a Dios. Si tú no quieres, dices, no, eso no es para mí. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí me gusta, porque es Josué no solamente hablando por él, sino hablando por su familia. Y si te das cuenta, está tomando una autoridad de padre, donde no solamente él está buscando a Dios y los demás que se pierdan, sino que él está involucrando a su casa. En otras palabras, él está metiendo a Dios a su hogar. Y la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿qué tan responsable eres tú de que Dios esté en medio de tu casa? Porque muchas veces este papel lo toma la mujer. A veces la mujer es la que está diciendo, ¿ya leíste la Biblia? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿Ya oraste? A ver, hijo, hay que ir a la iglesia. A ver, todos temprano. Incluso muchas veces la mujer es la que le dice al esposo, mañana es iglesia. Sí, mañana vamos. Y en la mañana, ya es bien tarde, vámonos. Ahorita. Ay, no me gusta llegar tarde. Todos llegan tarde. Bueno, yo sé que aquí no pasa en otras iglesias, aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero muchas veces la que está empujando a la familia es la mujer, y el que debería de hacerlo es el hombre. El que debería tomar la línea de yo y mi casa es el hombre, donde debería decir a los hijos, mañana temprano para irnos a la iglesia.
Y si el domingo no se levantan temprano, la próxima semana, ahora se apagan tele, se apagan todo y se me duermen temprano porque mañana es iglesia. Y levantarse temprano, ay, que no tengo ganas, no le está preguntando, vámonos, órale. El hombre es el responsable. Pero no, el hombre quiere mejor trabajo. El hombre quiere descansar. Ay, es que trabajé toda la semana. El hombre quiere diversión. Es que va a haber partido, estamos en el mundial. Vamos a hacer una cosa. Yo veo el partido por la tele y tú ves la predicación por la tele. Ahí vamos los dos, ¿no? Eso no es temer a Dios. Eso no es servir a Dios con todo tu corazón, con integridad. Me gusta que Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sé que hoy es el día del Padre y a lo mejor parece castigo, ¿verdad? O regaño. Pero no es eso, es que Dios nos llama la atención y decir, si eres el papá, te toca esta tarea. A lo mejor no lo sabías. A lo mejor tú pensabas que solamente era traer las necesidades o proveer para tu casa y ya, y no es ahí. Tienes un gran trabajo. Si hablara de lo que el hombre tiene que hacer con su esposa, no terminaríamos hasta la noche, ¿verdad? Si hablara lo que el padre tiene que hacer con los hijos, tampoco terminaríamos. Somos responsables. Delante de Dios daremos cuenta. Mira rápidamente para terminar lo que el pueblo contestó, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mira lo que dice el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, y no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Me llama la atención, porque el pueblo de repente, muy fácil, dice: está bien, sirvamos a Jehová. Y Josué dice: a ver, con Dios no se juega. Él es santo, Él es perfecto. Si tú decides servir a Jehová, adelante, pero ten cuidado con decir y no hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice: porque Dios, si le sirves, te va a bendecir, y si no le sirves, Dios tratará contigo. Y yo quiero terminar con eso el día de hoy. Papás, tú tienes que decidir hoy si vas a servirle a Dios o no. Escúchame bien, no te estoy invitando a ver si vas a creer en Dios o no, porque se supone que ya crees porque eres un hijo de Dios, eres cristiano. La pregunta es: ¿vas a servir o no? Escoger. Tú deberías de decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tú tienes que decidir el día de hoy. Y quiero que aprendas algo como hijo, porque todos los que están aquí son hijos. Como hijo, si tú decides servirle y temer a Dios, vivir en integridad y quitar lo que a Dios no le agrada, quiero que entiendas que Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural, poderosamente. Pero si tú no decides servir a Dios el día de hoy y dices después, o dices que sí y no lo haces, Dios tratará contigo. No porque no te quiera, sino porque la Biblia me dice que el Dios al hijo que ama, disciplina. Es bien fácil decir: ya no voy a faltar los domingos, y la próxima semana tener un trabajo
una actividad, una invitación. Bueno, nomás esta ocasión. Es bien fácil decir que vamos a servir y no serlo. Pero el compromiso no es conmigo. El compromiso no es con la iglesia. El compromiso ¿con quién es? Con Dios. Hoy Dios nos llama a comprometernos con Él. Sí, es el Día del Padre. Vamos a celebrarlo, vamos a comer, vamos a disfrutarlo. Pero Dios nos llama el día de hoy a tomar el lugar que nos corresponde.